Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 8, continuando con los estudios bíblicos que estamos haciendo todos los domingos. Bien, los niños pasan a la escuelita dominical. Bien, van con Janet. Repito, por favor, Éxodo, capítulo 8. Bien, no sé si ya encontraron. Procedemos a la lectura, entonces. Éxodo 8, versículo 1 al 15, vamos a estar leyendo. Capítulo 8, del 1 al 15. Bueno, ahora sí. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, a la cámara donde duermes y sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. Hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bueno, antes que nada, en estos capítulos, o sea, en este capítulo podemos ver como una serie de verdad de plagas, ¿verdad? En este caso va a ser las ranas. Dios da sobre Egipto, justamente con la promesa de liberar a su pueblo, ¿no? De su pueblo Israel de la esclavitud, como venimos viendo en lo largo de este estudio sobre lo que es el capítulo Éxodo. Pero más allá de la narrativa de la historia, podemos encontrar varios
varias enseñanzas sobre este capítulo 8, que incluso aplica a nuestra vida, ¿no? Como es el tema de la humildad, la importancia de la obediencia y el poder divino que tiene, ¿verdad?, Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Y el que puede obrar en todos los ámbitos, tanto en los naturales como en la vida de cada uno de nosotros. Si arrancamos, ¿verdad?, estudiando lo que es el versículo 1, dice que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón. Eso indica que ellos tuvieron que ir hasta el palacio. Y una vez allí, Dios vuelve a repetir, ¿no?, lo que ella venía diciendo en reiteradas veces, en reiteradas oportunidades cada vez que ellos se presentan ante el Faraón, que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y vemos anteriormente, ya habíamos visto, de que nuevamente desde el primer día que Moisés se presenta ante el Faraón, él repite siempre lo mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así, ¿verdad?, va a seguir. Seguimos leyendo todo lo que son los capítulos hasta la última plaga que Dios manda a Moisés. Perdón, Moisés manda, ¿verdad?, a través de Moisés manda al Faraón. Vemos de que el Dios siempre dice la misma palabra. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso también tenemos que reflexionar porque Dios es un Dios que mantiene su palabra. Un Dios que no cambia, ¿verdad? Y eso muchas veces nosotros, por nuestra propia naturaleza, muchas veces tendemos a querer a veces negociar con Dios o negociar con la palabra de Dios, muchas veces. Muchas veces decimos, incluso con las salvaciones, dudamos, diciendo, bueno, pero si aquella persona es tan buena persona, la verdad, no, tan buen corazón tenía, para mí tenía que haberse sido salvo, ¿verdad? O a veces incluso decimos, pero aquel pecado capaz que no es tan grave o tan importante. Y a veces tratamos de negociar con lo que está escrito y con lo que es la palabra de Dios y con lo que son los mandatos de Dios y los propósitos de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Así a veces como tentamos, ¿verdad?, a veces negociar con Dios, como tenemos que recordar lo que dice, por ejemplo, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces a veces cuando intentamos negociar con Dios, a veces, ¿no?, de que, bueno, acerca la salvación, la respuesta de Dios va a ser siempre igual, el que cree en mí, o sea, el que cree en Jesús, ese va a tener la salvación y no hay vuelta. A veces creemos, a veces, o cuestionamos, ¿no? Muchas veces hablamos con la gente, ¿verdad?, que a veces no conoce a Dios, hace muchas reflexiones. Sí, pero toda aquella gente que no ha escuchado hablar de Dios, es re injusto para ellos. ¿Será que realmente Dios no los va a salvar porque ellos no tuvieron la oportunidad de escucharlos? ¿O por qué será que son tan fieles en su creencia, en su Dios, tan devotos? ¿Será que Dios realmente no hará una excepción? Y Dios es un Dios que mantiene su palabra y la respuesta debe ser, el que cree en mí, o sea, que el que no cree en Él, ya está condenado a la muerte. Y así sucesivamente a veces nosotros tratamos de negociar en otras áreas de nuestras vidas también con Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, de que Dios en verdad siempre mantiene su palabra. Y vemos acá que siempre cuando Moisés se presenta ante el faraón, ante esa autoridad, siempre dice lo mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Después vemos, ¿verdad?, en lo que son los otros versículos, que Jehová demuestra nuevamente ser el Dios todopoderoso, ¿verdad?, que se impone ante los dioses de Egipto. Si tomamos anteriormente el estudio que hemos visto anteriormente, ¿verdad?, veremos que la vara, ¿verdad?, la transformación de la vara en una culebra, no era simplemente una mera señal, sino que tenía todo un significado por detrás. No sé si se acuerdan que vimos anteriormente. Aquellos que no vinieron y aquellos que vinieron para recordar, es que la vara, ¿verdad?, simbolizaba el mando. La vara simbolizaba mando. Entonces, en aquel entonces el faraón que tenía la vara simbolizaba el mando de faraón. Y la víbora o la culebra, ¿verdad?, tenía un significado también para los egipcios, que era un dios para ellos.
Entonces cuando Aarón, ¿verdad?, tira la vara y se transforma en una culebra, y los magos hacen la misma señal y tiran también su vara y transforman en culebra, ¿verdad?, esa culebra, ¿verdad?, esa serpiente que fue transformada por Aarón cuando traga a la otra serpiente, es justamente una señal clara para ese faraón de que el Dios de Israel venía a devorar los dioses egipcios. Después también vemos la otra señal que vieron el domingo pasado, del río Nilo, cuando transformaron en sangre. El río Nilo tenía un significado también para los egipcios, porque era el dios Hapi, porque justamente era un dios porque le daba de comer, ¿no? Porque gracias al río ellos podían hacer el cultivo y así Egipto podía alimentarse, ¿no?, de todo lo que eran las inundaciones anuales que hacían gracias al río, podían hacer todos sus cultivos, y más allá de eso que le daba vida. Y ahora viene una tercera plaga, que es la rana. Y la rana también tiene un significado para los egipcios. La rana era la diosa Heket, ¿no? Era una diosa utilizada para lo que era la fertilidad. ¿Por qué ellos creían que era la diosa de la fertilidad? Incluso si ven, también ellos le rendían honores, pero sobre todo lo que son las escrituras en los murales, la tienen plasmada y pueden ser reflejadas de dos maneras. Uno era el cuerpo de una mujer con la cabeza de rana, o si no la rana propiamente dibujada. Y para ellos tenía un gran significado. ¿Y por qué era? Porque justamente cuando el río Nilo traía grandes inundaciones, cuando bajaban las aguas del río, quedaban todo lo que eran los charcos. Entonces era propicio para que las ranas anduvieran en ese entorno. Entonces, vamos a decir así, el canto de las ranas cuando se estaban reproduciendo, ¿verdad?, era una señal para ellos de que ellos podían plantar. Pero ellos tendían más allá de eso, o sea, eso era uno de los motivos, pero más allá de eso, cada vez que eran, por ejemplo, las parteras, veneraban mucho a esas diosas, porque eran las que justamente ayudaban a traer la vida, traer vida a este mundo. Aparte de eso, ellos utilizaban mucho lo que eran amuletos con esa forma de rana, porque creían que eso obviamente era les traía suerte. Y aparte, esta diosa no era solo la diosa que le daba vida, sino también era la diosa que ayudaba a transitar una vez que estaban muertos, o sea, transitar por ese mundo de muertos. Por eso también era muy utilizada una vez cuando morían, utilizaban esa diosa, ¿verdad?, en lo que era los velorios, para justamente que ayudaran a sus seres queridos a llegar con los dioses de ellos, o sea, le ayudaba a guiar a los dioses. Entonces ahora vemos nuevamente un Dios, ¿verdad?, que lo va a castigar. ¿Cómo lo va a castigar? Justamente dándoles ranas. O sea, esa diosa que era la diosa de fertilidad, lo va a dar y un montón. Esa deidad se va a transformar en un verdadero problema para ellos. Y ahí entramos, ¿verdad?, en el otro, que es que cuando Moisés, ¿verdad?, y Aarón extiende su vara y reproducen esa cantidad de ranas, nuevamente son llamados los magos, que los magos, como vimos anteriormente, también hacían los mismos milagros que estaba haciendo Dios. ¿Y los magos qué hacen? Nuevamente, los magos hacen que se reproduzcan las ranas. Dice. Entonces Aarón encendió. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces quiere decir que el problema ahora del faraón era que había muchas ranas. Y las ranas, como dice acá, ¿verdad?, eran ranas en gran cantidad, que iban a subir sobre su cama, iban a entrar en su aposento, iban a entrar en su casa. Dice, iban a entrar en su horno, o sea, donde ellos cocinaban, iban a entrar ahí las ranas. Y después dice, las ranas también van a estar en sus artesas, que artesa es la fuente, los recipientes, donde ellos depositaban su comida. Entonces había ranas por todo donde quiera. O sea, iban a estar durmiendo, el faraón iba a estar durmiendo y iba a darle una rana encima.
Iba a estar comiendo, iba a tener una rana. Donde fuera, él iba a tener una rana, porque incluso iba a estar toda la tierra, o sea, iba a hacer sus jardines, iba a ir al río Nilo, donde fuera, iba a encontrarse con rana, iba a estar pateando rana por todos lados. Y él llama a sus magos, y sus magos ¿qué hacen? Más ranas. Ahora de correr las ranas, le traen más problemas. Y ahí cuando uno entra a estudiar esto, dice, pero ¿y por qué? ¿Y por qué incluso el faraón no se enojaría? Pues yo si soy faraón, digo, solucionan el problema y ellos hacen una rana, al contrario, me enojaría. ¿Y por qué faraón, al contrario, ¿verdad? De enojarse con ellos, endurece su corazón, ¿verdad? Diciendo, bueno, mi Dios, o sea, el Dios del Egipto, no es tan chico como el Dios de Israel. O sea, que mi Dios puede hacer lo mismo. ¿Por qué llegó ese razonamiento? Bueno, ahí es donde entramos, ¿verdad?, en lo que se llama el misterio de la iniquidad. Muchas veces, ¿verdad?, lo que hace el diablo opera de esa manera. Él lo que hace es, justamente, a veces cuando hay ciertas obras o ciertos milagros, muchas veces el diablo hace algo similar, justamente para confundir. Por eso dice, incluso la Biblia nos advierte en reiterada oportunidad de esto, lo mismo, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 14. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que muchas veces Satanás va a estar haciendo, ¿verdad?, obras que son parecidas a las de Dios. También dice en Mateo 7:15, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos. ¿No? A lo que voy, que muchas veces hay ciertas cosas, ¿verdad?, que hace el diablo, ¿verdad? A veces muchas, incluso enseñanzas, incluso puede venir desde adentro de la iglesia, que dan ciertas doctrinas, ciertas cosas que nos empiezan a alejar de lo que es el verdadero propósito de Dios. En este caso es sencillo, es una señal, ¿verdad?, que Dios hace, y que cualquiera de nosotros, si vemos una señal de esa, capaz que nos maravillamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, pero el diablo hace lo mismo en todas las oportunidades. Si transforma en vara, él también transforma a la serpiente en vara. Hay que transformar el agua en sangre, él también transforma el agua en sangre. Pero nunca revierte, siempre hace el mismo milagro, pero nunca revierte, ¿verdad?, todo lo que son las consecuencias. O sea que en verdad sí él puede hacer, ¿verdad?, ciertos milagros parecidos, pero nunca la consecuencia del pecado siempre va a estar. O sea, la consecuencia del pecado no hay manera que él pueda, que no padezcan. Entonces, en este caso, que es algo, ¿verdad?, como que lo podemos ver, es que Dios hace un milagro y él hace similar. ¿Para qué? Justamente el mensaje es que el Dios de Egipto es similar al Dios de Israel. Simplemente con eso. Y ahí cada vez, ¿verdad?, el corazón de Faraón queda más endurecido. Después vemos algo que es el llamado de arrepentimiento. Porque vemos que Faraón, ¿verdad?, dice en el 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. ¿Verdad? Es la primera vez que vemos a Faraón que ahora sí reconoce y llama al Dios de Israel como Dios. Dice, y orad a Jehová. Si recordamos anteriormente, en el capítulo 5, los versículos 2, ¿verdad?, de Éxodo, quieren buscar, búsquenlo, en el capítulo 5, versículo 2, que es la primera vez, ¿verdad?, que Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Y Faraón, ¿cómo le responde cuando dice, dejad ir a mi pueblo para que me sirvan? Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, la primera vez dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese? Y sin embargo ahora con las plagas, parece que reconoció, parece que reflexionó y dice, bueno, ahora sí hay un Dios, tu Dios Jehová. Bueno, ora a tu Dios, ¿verdad? Ora a Jehová, lo llamo por su
nombre, ora a Jehová, para que saque esa plaga de mí. Y también ustedes, ¿por qué creen que Faraón llama a Moisés, ¿verdad? Para que ore por él. Porque ellos también entendían en aquella época, ¿verdad? De que cada pueblo tenía su Dios. Ellos tenían sus dioses porque eran egiptos. Y el pueblo de Israel tenía su Dios. Entonces en aquella época era muy común el desafío entre dioses, ¿verdad? Cada pueblo tenía su Dios y entonces no era que un Egipto podía pedirle al Dios de Israel, o sea, a Dios, a Jehová, para que le hiciera caso. No, ellos tenían eso ya bien claro, de que Jehová solo era de Israel y que los dioses de Egipto eran de ellos. Entonces por eso también era, ¿verdad? Que ellos llaman a Moisés pidiéndole y le llaman a él. Y después viene lo otro, que también hay que reflexionar, es que Moisés, ¿verdad? Cuando Faraón llamó a Moisés, ¿verdad? Y le pide, ¿verdad? Que él ora. Y Moisés en el 9 dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Acá vemos, si entramos a analizar los capítulos anteriores, que Moisés siempre estaba preguntando todo a Dios. Él tenía un diálogo continuo y fluido con Dios. Pero en este caso, él ni cuestiona a Dios, diciendo, Dios, ¿qué día va a sacar las plagas de las ranas? Sino que vemos un Moisés, ¿verdad?, que le dice, ¿qué día, Faraón, querés que se vaya una rana? Vemos un Moisés, ¿verdad?, que tiene más confianza que al principio. Vemos un Moisés, ¿verdad?, un poco más maduro, ¿verdad? Más confiado justamente en todos esos milagros y que realmente él iba a hablar con Dios y que Dios lo iba iba a responder sus oraciones. Más confiado en esa palabra de Dios que le decía, haga tal cosa y iba a suceder. Bueno, también a veces pasa en nuestras vidas. Justamente nosotros, ¿verdad?, cuando entramos en lo que es la vida cristiana, ¿verdad?, lo que recién iniciamos en la vida cristiana, a veces nos mostramos un poco más inseguros o un poco más, nos cuestionamos más. A tal cosa, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Está bien que lo haga o está mal que lo haga? ¿Qué debo hacer ante tal circunstancia? ¿O por qué? ¿O por qué no debo hacer esto y por qué no debo hacer aquello? ¿Verdad? Y después cuando uno está un poco más maduro espiritualmente, o sea, conoce más la Escritura, ya no se cuestiona tanto en lo que debe hacer, sino en lo que tengo que hacer. Porque ya sé lo que tengo que hacer y debo de empezar a ejecutarlo. Y así es algo normal en toda nuestra área de nuestras vidas, ¿verdad? Incluso cuando entramos en un trabajo nuevo, generalmente también nos pasa lo mismo. Vamos a trabajar y ¿cómo es esto? ¿Ya que está bien si lo hago así? ¿Está mal? Ahí le preguntamos, ¿verdad?, al compañero más, que lleva más tiempo ahí trabajando. ¿Qué hago? ¿Está bien si hago así? Sí, está bien. Está bien. No, hacerlo de tal forma. Y ahí como que nos van guiando, ¿no? Entonces también es cierto de que la importancia de nosotros, como miembros de un mismo cuerpo, de ayudar a aquellos que recién inician en el camino de Dios, en guiarlos en lo que son las enseñanzas de la Escritura, para que justamente podamos ser todos maduros espiritualmente. Y después lo otro curioso es que vemos al principio, ¿verdad?, un faraón que había dicho, que había reconocido que había un Dios de Israel que era Jehová. Y cuando llama a Moisés y a Aarón, y Moisés le dice eso, bueno, ¿cuándo quieres que se vayan, no, las ranas? El faraón dice, mañana. Como diciendo, no, mañana, tranquilo. O sea, no muestra nunca su tipo, no es alguien en verdad que está humillado realmente. Dice, no, mañana, tipo, tranquilo, puedo seguir aguantando un poco más. Como que en verdad dice, no estoy tan desesperado. Sí quiero que se vayan, pero no estoy desesperado. También llama la atención. Y la pregunta es, ¿realmente ese faraón que ahora ya nombra al Dios de Israel por su nombre, Jehová, ¿ustedes realmente creen que él está arrepentido? ¿O simplemente quiere aliviarse del sufrimiento de las plagas? Bueno, muchas veces en nuestras vidas somos iguales, hermano. Muchas veces a veces lo que queremos
sabemos el problema que conlleva nuestros pecados. A veces estamos atados a ciertas cosas, ya sean pecados carnales, estamos hablando de pornografía, adulterio, fornicación, blasfema, bueno, todos los pecados los sabemos, a veces avaricia. Incluso de los pecados, eso de verdad que a veces nosotros conocemos que endurece nuestro corazón. Y a veces, como tenemos nuestro corazón endurecido, ¿verdad?, por ese pecado, postergamos. No, mañana voy a atender ese problema. No, mañana, tranquilo. ¿Verdad? Y lo vamos dejando, porque en verdad no queremos atacar el verdadero problema. Porque justamente a veces no nos damos cuenta, como el faraón, que tenemos nuestro corazón endurecido y realmente los vamos postergando las cosas. Y es lo importante, ¿verdad? No es dejar las cosas para mañana. Si cada uno de nosotros, que eso es algo íntimo, tenemos, ¿verdad?, nuestras propias dificultades, que son totalmente normales por nuestra condición de ser humano, y como dije, no importa el grado de pecado, sino que incluso, no sé, la avaricia, la codicia, el querer tener más dinero, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que nos aleja de Dios. Y esas cosas nos van endureciendo el corazón. Y nosotros no debemos ser faraones, porque a nosotros nos encanta tener el control, ¿verdad?, y el dominio sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestra propia economía, sobre nuestro propio hogar, sobre nuestro propio trabajo. A veces creemos, ¿verdad?, que somos los gobernadores y lo vamos postergando para el mañana. Bueno, realmente tenemos que hacer esa reflexión y decir, bueno, hoy es el día que tengo que empezar a cambiar, y es hoy que tengo que dejar de ser tan faraón en mi vida y que empiece a ser de ese Dios, ese Jehová que entre a gobernar en mi vida, en mi reino, que realmente sea Dios el que mande. Y acá vemos, ¿verdad? Después vemos un faraón que una vez que tiene el reposo, él trata de engañar a Dios, dice al final. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, después que pasó todo, ¿verdad?, ese problema, esa aflicción, Faraón dice, bueno, está, ahora sí, ya se fueron las ranas. ¿Sabe qué? No lo voy a dejar ir nada. ¿Ustedes creen que realmente Dios no conocía ese corazón de Faraón? Es más, Dios ya lo reconocía. Dios ya le había dicho a Moisés que el faraón iba a tener su corazón endurecido, que después de mucho, ¿verdad?, de padecer muchísimo, lo iba a dejar ir recién. Y tanto es así que si vemos en lo que eran con las plagas que Dios le da al pueblo de Egipto, justamente humillando a todos sus dioses, como dijimos, la primera era la vara, después era el transformar las aguas del río Nilo en sangre, que justamente era otro de los dioses que le daba vida. Ahora las ranas, que era la diosa de la fertilidad, que le daba en cantidad, para que justamente no quisiera más adorar la diosa de la fertilidad. Y así fue, ¿verdad?, hasta el último de los castigos, que Dios mata, ¿verdad?, o sea, que muere todos los primogénitos. Y que ahí cuando muere el primogénito de Faraón, o sea, su descendencia, la descendencia de ese Dios, porque Faraón, para los egipcios, era un Dios también, Dios también lo mata. Y ahí realmente, ¿verdad?, cuando llega a ese momento, a ese punto, que esa es justamente la prueba el castigo donde Faraón, vamos a decir, quiebra totalmente, es cuando dice, bueno, los dejo ir. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia o buscamos a Dios cuando estamos muy afligidos, pero una vez cuando terminan las aflicciones, nos vamos. Eso lo pueden decir cuando hay, por ejemplo, desastres naturales, cuando hay grandes crisis. Hay un estudio realizado y lo pueden comprobar. Las iglesias se llenan. Cuando hay grandes pestilencias o lo que fuera, cuando hay grandes problemas, las iglesias todas quedan llenas. Hay un desastre natural, hay grandes problemas,
la iglesia está llena. Una vez que se van los problemas, la iglesia a veces quedan vacías. Porque nosotros a veces tendemos a buscar a Dios, buscar la salvación, a veces muchas veces por el confort, pero nos olvidamos para qué realmente es que estamos acá. Nosotros realmente estamos acá porque creemos en Dios, creemos en Jesús y queremos que nuestras vidas sean transformadas y que realmente tengamos esa madurez espiritual para tener esa relación íntima con Dios, ¿verdad? Y que no tengamos tan preguntándonos el por qué, sino estando haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, no tener duda de lo que tengamos que hacer, sino estar poniendo toda nuestra fe por obra. Amén, hermanos. Bueno, para finalizar, podemos ver que hoy pudimos, en este pasaje, vemos la sumisión a la voluntad de Dios, que es sumamente importante. Tenemos que aprender a someternos a la dirección de Dios que tiene para cada una de nuestras vidas y responder a su llamado, así como lo hizo Moisés, Aarón, y que debería haberlo hecho el faraón. Arrepentirnos de forma genuina, no estar justamente buscando el arrepentimiento para aliviar nuestras aflicciones, sino que realmente nos arrepintamos de corazón, de que realmente queramos tener ese arrepentimiento para que Dios cambie nuestra vida, que podamos ser nuevamente nuevas criaturas y que realmente Dios entre a cambiar nuestra esencia y analizar nuestros corazones, qué es realmente lo que nos endurece, por qué tenemos a veces nuestro corazón endurecido y atacar, ¿verdad? O sea, atacar me refiero a atacar realmente el problema, ver cuál es el problema y entregar ese verdadero problema ante Dios, que es el único que nos puede guiar y nos puede ayudar para sobrellevar esa carga y que Dios realmente entre en nuestras vidas. Reconocer el poder divino de Dios que tiene a cambiar nuestras vidas, ¿no? Y todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nos rodean, ya sean las circunstancias, ¿no? Porque nosotros a veces tendemos a limitar a Dios, porque con nuestro pensamiento limitamos, vemos el problema y creemos que el problema es más grande que Dios. Y en verdad no hay nada más grande que Dios. En conclusión, hermanos, a lo largo de este pasaje vimos cómo Dios obra a través de su autoridad, que su deseo es que nos arrepintamos y que estemos sometidos a su voluntad. Dios busca nuestro verdadero arrepentimiento y que no sea solamente temporal.